ואני עושה לא צ'אט, share screen, ואני פותח את הטקסט שהתחלנו לעסוק בו. Claro, y paso al judeo-español. Bueno, entonces, esto es una cosa que no pudo aparecer en ninguno de los meamloeses viejos, porque en los meamloeses viejos, ni entre los autores, ni entre los meldadores, no hubo mucha consideración por lo que podemos llamar sentimientos religiosos de otros grupos religiosos. Y como entra la Ascalá, uno de los primos signos de Ascalá son estas modaot que empiezan a aparecer en todo modo de libros en judeo-español y en hebreo. Y la moda dice, כל מקום שנזכר בספר זה, מילת עקום, quiere decir, cada lugar en el cual se menciona en este libro la palabra Ovde Kochavim Vemazalot, quiere decir idólatros, o Nochri, quiere decir ajeno, o Goy, quiere decir non judío, הכוונה היא על עובד כוכבים ומזלות, אש או מים, ומשתחווים לשמש או לירח וכדומה, כהאנשים אשר היו מימי קדם. לא כן האומות אשר אנו דרים ביניהם, שכולם מודים בחידוש העולם, בהשגחת הבורא, ובתורה מן השמיים, ובכל התנ"ך. Con otras palabras, dice, con otras palabras, todo lugar en el cual en este libro se mencionan términos que los non judíos en el Imperio Otomano pudieron considerar como peyorativos para ellos, como palabra akum, que es Oved Kochavim Mazalot, como palabra nochri, como palabra goy, dice el autor, la kavaná es para los idólatras de una vez, la gente fetichistas que se arrodillaban frente a la agua y que se encorvaban en frente del sol y la luna y semejante, como la gente en los tiempos ancianos, en los tiempos antiguos. Lo que naumot asher anu darim benehem, amano ansina fazen la gente entre la cual estamos morando nosotros, שכולם מודים בחידוש העולם, que todos creen en creatio ex nihilo, quiere decir todos creen que el mundo fue creado de nada, quiere decir la gente entre los cuales viven los sefaradim son o musulmanos o cristianos. Los musulmanos y los cristianos no son idólatras. ¿Y por qué no son idólatras? Porque creen, ahora todo esto es humanismo puro, es ideología de este momento. Quiere decir, si yo estoy sirviendo a un ídolo, ¿qué importa si yo creo en Kiddush Olam o creo que el mundo existe desde siempre? No tiene nada que ver, sino se desvalopó una sensibilidad. Y entonces los autores, incluyendo a los autores rabínicos, tuvieron que antedatar la terminología para que puedan seguir usándola. Quiere decir, vamos a seguir usando los términos como akum, como goy, ama, de otro lado vamos a decir, esto no tiene nada que ver con nuestros vecinos. Nuestros vecinos no pertenecen a estas categorías. Ahora, ¿por qué? Porque creen en Kiddush Haolam, que no tiene nada que ver. Uno puede servir ídolos y creer en el Kiddush Haolam. Ve Ashgahat Boré. ¿Esto qué? Esto quita de la cuestión a los griegos, filósofos, ¿no? Que creen que el Dios creó al mundo, ama no está llevando cuyo de él, no lo está dirigiendo. Ama esto no tiene nada que ver esto no tiene nada que ver con la idolatría, porque un idólatra todavía
puede creer en la providencia divina. Y dice, Torah min hashamayim, que la Torah viene de los cielos, y en entero Tanaj. Ahora, esto es también un poco problemático porque los musulmanes tienen una cosa que se llama teología del desplazamiento. ¿Qué es la teología del desplazamiento? Los musulmanes, cuando Muhammad metió tino que el cristianismo no alcanzó nunca de salir de la conexión edipala que tiene con el judaísmo, porque se comporta como un hijo que quiere matar al padre para echarse con la madre. Entonces Muhammad solvó el problema de una manera muy elegante. Él dijo lo siguiente: él dio la Torah a los judíos. Ama. Los judíos que tenemos ahora no son aquellos judíos, y la Torah que estos fake judíos tienen no es aquella Torah que él la dio a los veros judíos. Ansina, que los judíos de hoy son fake judíos y la Torah de hoy es fake Torah. Ama, el Dios sí dio la Torah a los judíos, solo que no hay más judíos y no hay más esta Torah. Y esto fue una solución islámica para que la teología del Islam podrá desarrollarse sin complexo de inferioridad verso ¿cómo llamarlo? Verso el monopolio judío y soberanidad judía en la interpretación de la Torah. Ahora, cuando nuestro autor en el cabo del siglo XIX en Turquía dice que los términos de idólatra, de gentío y de ajeno no se pueden aplicar a los cristianos y los musulmanes de nuestro tiempo, porque estos no son ni idólatras, ni ajenos, ni gentíos, porque creen que el mundo fue creado creatio ex nihilo, porque creen en la providencia divina, creen que la Torah vino de los cielos y creen en el Tanaj entero. Todo esto es solamente wishful thinking y political correctness. ¿Por qué? Porque tanto si un non-judío cree en todas estas cosas, él queda goy, no se hizo con esto judío. Esto es la primera cosa, ¿no? Afuera de esto también se queda ajeno. Así que lo del idólatra, uno sale de la idolatría cuando deja de servir a los ídolos y no cuando empieza a creer en la creación del mundo y no cuando empieza. Así que todo esto no refleja ninguna realidad y por esto tampoco se metieron para escribirlo por precisión, porque es todo mamado del dedo. Quiere decir, es matzutz me'ezbah, como se dice en hebreo, ¿no? Mamado del dedo, quiere decir, es todo una posa de Ascalá, ¿no? Una posa para salir de Jehová. Nosotros vamos a seguir usando la misma tecnología de nuestros nonos, además solo que sepan todos nuestros vecinos que esto no tiene nada que ver con ellos, porque cada vez cuando vamos a decir goy no es goy de hoy, cada vez cuando vamos a decir nochri no es un nochri de hoy, y cada vez cuando vamos a decir akum no es akum de hoy. Bueno, pero a mí me interesa esto como un ejemplo de la modernidad de este Me Hablo es moderno. Para Carlos, que no estuvo con nosotros desde el empecillo, solamente para que pueda seguir, dijimos que hay 3 niveles del Me Hablo es. Uno clásico, primeramente el sobre la Torah, después uno mediano y después el moderno. Y el moderno no es solo que está producido en la época moderna, sino es modernista de punto de vista de posiciones de los rabinos, de punto de vista de sus ideologías y semejante. Y por esto mostré cómo este libro empieza ya con una gran excusa, donde se excusa la terminología autística del judaísmo clásico, ¿no? Con mentiras, porque esto era la moda del Dor, ¿no?
Ninguno no hizo ninguna reforma de textos. Una grande parte de la gente continuaron y con los textos y con los conceptos, y los que eran muy masculinos, a lo manco inventaron unas explicaciones por qué todos estos términos no se aplican más a nuestros vecinos, y con esto se escapó, ¿no? Más o menos. Claro, bueno, es una banalización, es una oversimplificación, en general. Si lo queremos decir con más precisión, hubo gente que continuó y con la terminología y con los conceptos. Hubo muy poca gente que quiso hacer unas reformas grandes, de echar toda la religión o de trocar los textos de una manera revolucionaria, y los que eran bastante modernos para ser incómodos con el autismo y political incorrectness de una vez, y bastante tradicionales para no querer tocar los textos, y claro que no quisieron echarlos, estos inventaron esta solución. Está escrito Goy, vamos a mandar Goy, ama este Goy no tiene nada que ver con el Goy. Bueno, y ahora pasando al texto propio. Bueno, si queréis, puedo escapar aquí las frases. Bueno, im ki enam shomerim kula mipi she'enam mesuvim aleja, aunque sea que todos estos no están guardando toda la Torah, ama tampoco fueron comendados por el Dios de guardarla toda. Ama aceptan el concepto que toda la Torah es venida de los cielos. Dice, Enam bichlal akum, como shekatav hagaon ya'avetz, y estos por esto no pertenecen a la categoría de idólatra, mismo como explicó Gaón Ya'avetz, ve'adraba, she'alenu leshabeach otam. Y más que esto, es que nosotros debemos de honrarlos o laudarlos, ¿sí? Danu חייבים להתפלל בעדם, y tenemos también obligación de decir tefilot para ellos, כמו שכתוב, como está escrito, dirshu et shalom ha'ir, asher igleti etchem shamma, והתפללו בעדה el Adonai. Buscad la paz de la ciudad a la cual vos expulsé, y decid oraciones por aquella ciudad frente al Dios. Esto está escrito en el capítulo 29 de Yirmiyahu. וככה הוזהרנו על זה, הוזהרונו, me parece que está mancando aquí una הוזהרונו, sí, הוזהרונו. על זה חכמי התלמוד באומרם, הרי מתפלל בשלומה של מלכות. Y sobre esto nos acavidaron los sabios del Talmud, en diciéndonos, sed diciendo vuestras oraciones para la paz del reinado, para la paz del reinado. Bueno, y ahora empieza la Akdama del componedor. Metentino que ya nos empiezan todo modo de palabras modernas y modernistas, ¿no? Antes decían Akdama del Mehaber, Akdama del señor Mehaber, usando muchísimos hebraísmos. Y ahora ya empiezan con este modo de palabras que no cada nona y nona las conocía, ¿no? Componedor, quiere decir el que compuso. Ama componedor no es un modernismo. Y es un modernismo bastante, ¿cómo los podemos llamar? Bastante bastardos. ¿Por qué? Porque los sefaradim no tuvieron contacto con España, así que estas palabras no las tomaron directamente del español. De otro lado, tuvieron contacto con italiano, tuvieron contacto con alemán, con turco, por seguro, ama ya dejan en esta época, ya dejan de tomar palabras turcas, se hicieron muy occidentales y muy masculinos y muy modernos. Entonces,
Por la misma razón por la cual no quieren más usar palabras hebreas, claro que no van a dejar palabras hebreas para usar las turcas. Ansina que están pasando, y por ahí empieza el proceso de una deorientalización, de una occidentalización. Ahora, ¿cómo se hace la occidentalización? Se toma una palabra española existente y a base de esta palabra se hace una palabra que suena judeo-española, pero es una invención, es una, ¿cómo llamarlo? Invención de aquel autor, del grupo de autores, empieza a hacerse una muscamá entre los autores, entre la élite. Uno inventa una palabra, la publica en la Gaceta, en la semana viniente la usan 3 personas más, en 3 semanas la usan 20 y semejante. Ahora, no estoy jurando ahora por el Ejal y por la Torah que está dentro del Ejal, que la palabra componedor no existió en tiempos anteriores, sino solamente esta palabra encima me tocó el timbre para causarvos o para acavidarvos de meter tino en neologismos que vamos a ver en el me hablo es moderno. Sí, Carlos. Carlos, ¿quisieras decir algo? Aquí componedor, ¿cuál piensas que quiere decir? ¿Editor o la persona que Autor, escribió? autor. El que compuso al libro. Autor. Ah, Sí, componedor. no el editor. Bueno, lo que sí vamos a ver es muchas palabras viejas que reciben un significado nuevo. Muchas palabras viejas reconstruidas a base del francés, a base del italiano, a base de otras lenguas. Muchas palabras tomadas del italiano y rehispanizadas, o tomadas del francés y rehispanizadas. Lo que estamos viendo es una política de recastellanización de la lengua, tanto en el propio me hablo es recastellanización de la lengua. Claro, ahora, el proceso de recastellanización tiene niveles y niveles. Hay una cosa que no es, hablando con precisión, hay reoccidentalización. Esto es cuando se quitan palabras orientales, hebreas, arameas, turcas, árabes, farsís, y se hacen entrar palabras occidentales. Y esto es reoccidentalización, no es justamente rehispanización. Existe también un proceso de rehispanización. Sea como sea, es interesante pensar para quién escribe este autor. Porque la gente que va en maldad, y lo que nos pasa aquí es una cosa interesante. Quiere decir, el autor escribe para un grupo que no lo va a meldar. Y no escribe en la lengua del grupo que sí lo va a meldar. Los que lo van a meldar son gente tradicional. La gente tradicional hablan con mucho hebreo, con mucho turco, ¿no? La gente que habla en Ancina no meldan este modo de libros. Ya estamos en el propio cabo del siglo XIX. La gente que habla en Ancina no meldan esta literatura. Ellos no, si ya se hicieron francos, no van a meldar la literatura judía. Francos meldan Dama con camelias, ¿no? El Quasimodo y ¿cómo se llama? El campanero de sus damas de París. Bueno, entonces, que sepas, por ejemplo, aquí un ejemplo. Los sefaradim del Meamlo es clásico, nunca iban a decir Notre Dame. ¿Por qué? Porque Notre Dame significa muestra dama y no es muestra, es suya. Y esta gente tenía una política lingüística totalmente diferente de la que vemos aquí. Esta gente, en lugar de decir santo, cuando hay que decir santo, porque el lugar se llama santo algo. El lugar se llama Santa María de la Salute, ¿no? El lugar se llama Santa Teresa y se llama el lugar. Y por esto hay que usar los sefaradim del Meamlo es clásico, decían chanta. Y chanta en turco significa chanta, no sé cómo se dice. Mochila. Torbak. Mochila. Sí, Torba. sí, torbak.
o Torbá. Entonces decían Chanta María, decían Chanta Teresa, decían Chanta para no decir santa. ¿Por qué? Porque para ellos no era santa. Y afuera de esto también usaban nombres de santos cristianos, usaban solamente en contextos, ¿cómo llamarlo? En contextos burlescos. Por ejemplo, San Antonio, ¿sabes? Tenemos aquí, ¿no? Yehudá de Turquía, Simha también de Turquía, ¿no? San Antonio, ¿sabes qué quiere decir San Antonio? San Antonio es, si la nona viene de del shuk, con todo modo de zembiles, y los nietos no van para le ayudar, no corren frente a ella para le ayudar, entonces la nona les grita y les dice, ¿de qué vos parates ahí como unos San Antonios? San Antonios quiere decir Santo Antonios. San Antonio es San Antonio, y San Antonio en el slang sefaradí es como decir Yadaim lahem velo yamishun, Raglaim lahem velo yalechu. Quiere decir, tienen las manos y no toman para ayudar. Tienen los pies y no andan. Quiere decir, con otra palabra, San Antonio quiere decir un ídolo. O por ejemplo, San Pablo era una béstima. San Pablo era una porquería. Se decía hijo de un San Pablo. Hijo de un San Pablo. O ciento pie el insecto. Ciento pie, también para burlarse de conceptos cristianos lo llamaban santo pie. No ciento pie, sino santo pie. Y cosas semejantes, ¿no? Y en lugar de decir la cruz, decían la de 4, ¿no? Porque tiene 4 partes. La de 4 y semejante. Ansina que los sefaradim eran muy precisos para no mentar y no en mencionar conceptos de religiones ajenas, ¿no? Así que decir, ya visitamos a Notre Dame, era imposible. ¿Qué Notre Dame? Antes que todo no visitaban, no entraban a las iglesias. Y tanto, si pasaban al lado, decían, ya pasamos al lado de la iglesia de sus damas, no de nuestra dama, no de Notre Dame. Bueno, ahora, lo que estamos viendo empieza ya con la gran moda en el empecillo del libro. Pero lo que os quiero demostrar es que esto no es solamente en el empecillo del libro. Desde el empecillo hasta el cabo, aquí tenemos un espíritu nuevo, el espíritu de la escala. Y lo especial de la cultura sefaradí es que en la cultura sefaradí los rabinos se hacen masquilim y los masquilim se quedan rabinos. Así que tenemos una literatura que es continuación de la literatura sefaradí clásica en el espíritu de modernidad. Entre los ashkenazís, autores que tienen ya este modo de entendimiento del mundo, ellos ya escriben romanes, no escriben más comentarios rabínicos sobre libros bíblicos, ¿entienden? Así que los sefaradim siguen con los géneros y los hinchen de contenidos nuevos. Así que tenemos ahora, y esto es la primera vez que en nuestra yeshiva estamos viendo, un ejemplo del meamlo es moderno, modernista, humanista, universalista, masquil. Este es meamlo, es masquilista. Y dicen así. Aquel meldador que está usado a meldar en libros de historias, los cuales contan cuentos de avante a los acontecimientos que hizo acontecer el Dios Baruj Hu. A cada reinado y reinado, a cada pueblo y pueblo, aplica y para mientes en 3 cosas. Prima, el nombre del componedor del libro, quién es o quién fue. Segunda, el tiempo del acontecimiento, cuándo aconteció. Ahora, todo esto son unos conceptos muy modernos, y él lo toma por claro que los meldadores los interesa la autoría, los interesa el contexto. Estos son todo cosas modernas. A los meldadores viejos no les interesaban estas cosas y tampoco sabían
la gente decían, hay una mahloket, en esto hay una mahloket entre el Saadia Gaon y Ramban. Y tú les dices, ¿cómo puede ser mahloket? Este se murió en el siglo IX, este nació en el siglo XII. No hay ninguna mahloket. Mahloket es entre dos personas que viven el mismo. La gente de una vez sabían que gente del Tanaj aparte, gente de la Mishnah aparte, gente del Talmud aparte, y esto es. Dentro de la gente del Talmud, ¿cuándo era Rabbi Akiva y cuándo era Rabbi Tarfon? ¿Cuándo era Rabbi Yosea Gelili? ¿Y cuándo? Nada. Nada para nada, ni saber del mundo. Y afuera de esto también tenemos un marido, solamente vos estoy contando una anécdota de Sarai Bosna. Dice, un marido le dice a una mujer algo que según la Kabbalah no se puede no sé qué. Y él le dice, no dijiste tú que Ramban dijo tal y tal cosa. Y él le dice, no es Ramban, es Rambam, Rambam, con M. Y él le dice, ¿y de qué le están dando nombres tan parecidos? Sí, Rambam, Rambam. No, ¿por qué le están dando nombres tan...? Y afuera de esto, las mujeres sefaradís son incapaces para siempre de diferenciar entre el Ramban y Rambam, porque las mujeres pronuncian la mem final como nun. Shalom, shalom. ¿No? Así que tanto Rambam se hace Ramban. ¿No? ¿Y por qué le están dando nombres tan parecidos? Bueno, nuestro autor moderno dice que la primera cosa que nos interesa es la autoría, la segunda cosa es el contexto histórico, el tiempo del acontecimiento, cuándo aconteció. Tercia, allora metantino, tercia, ya empezamos también con hispanismos puros, ¿no? Tercia no se dice en judeo español. En judeo español se dice tercera o tercera. No se dice tercia. Tercia es un hispanismo. En el provecho que sale a nosotros de saber aquel cuento o aquella historia. Quiere decir aspectos didácticos de la historia. Ahora, a los rabinos de una vez, claro, los interesaba especialmente o exclusivamente lo didáctico. Y dice, y si esto se aplica en el resto de historias y cuentos, no quiere dicho en libros de vuestros Nevi'im, que sus fraguas y sus temeles, y aquí tenemos la palabra que parece ser que él no sabe, que es grego-turca, temel. Temel es una palabra grego-turca, quiere decir, los turcos la usan también, creo que salió del griego. Él no lo sabe, porque si lo supiera, creo que no la usaría. Dice, son en la santidad, que a esta razón dice por aplicar en estas tres cosas en esta Megilá y por aclarar mi idea aquí, y te digo. Ahora, de una parte, tenemos modernismos como mi idea, y de otra parte, tenemos paternalismo confraternista, rabínico típico de y te digo, ¿no? Hablando, tuteando al meldador, hablándole directamente, como si se trataría de un libro meldado, de un libro, digo, oral, de un texto oral y no de un texto escrito. Así que tenemos aquí una mezcla muy, muy, muy interesante para los investigadores de lengua, para la gente que quieren conocer cómo se transformaron los sefaradim. Esta obra realmente nos refleja la transformación de los sefaradim, sus auto-occidentalización, sus auto-deorientalización, sus auto-universificación, auto-humanización y semejante. ¿Cómo llamarlo? Political correctización. Sí, Carlos. ¿Cuál lo quiere decir en empecillo antes de prima, paramientes? Aplica y paramientes en tres cosas. Paramientes quiere decir metetino. Parar es meter. Y mientes es tino, meter tino. Entonces dice a cada pueblo y aplica y para mientes en tres cosas. Es un verbo, ¿no? Para mientes en tres cosas. Bueno, y dice, ahora aquí estamos viendo un salto mortal, porque él dice, y si esto es lo que nos interesa, en verso
a cualquier historia del mundo sobre una cuanto y cuanto sobre las historias de las escrituras santas. Quiere decir, un meldador sefaradí, la primera cosa que lo interesa es en qué año vivió el rey David. Contexto histórico, ¿no? Quiere decir, es totalmente moderno y modernista. Y dice, no solo que esto se aplica en el resto de historias, sino, quiere decir, sí se aplica en el resto de historias, sobre una cuanto y cuanto, que en libros de nuestros Nevi'im hay que interesarse por la autoría, que nunca se interesaban, hay que interesarse por el contexto, que nunca se interesaban, dice. Y por aclarar mi idea aquí, y te digo que el nombre del componedor y el escribidor de esta Megilá, según nos dijeron nuestros señores Jajamim Zichronam Libraja, es que Shemuel Anaví la escribió Samuel el profeta. Según dijeron, Shemuel escribió su libro, quiere decir el libro que se llama Shemuel Aleph y Shemuel Bet, libros Liber Samuelis en latín, que Shemuel, según dijeron, Shemuel escribió su libro y el libro de Shofetim y la Megilá de Ruth. Y la idea de Shemuel Anaví de escribir esta Megilá de Ruth fue para hacer como una agdamá para su libro, el cual es Shemuel Rishon Besheni, que en él habla de las hechas de fortaleza y baraganía de David Amelech, alaba Shalom. Ahora, esto os quiero demostrar. Antes que todo, y esto es, sí, bueno, una cosa que hay que decir. Muchas veces nosotros estamos empezando estas topaduras nuestras semanales en ofreciendo antes que todo, una exposición académica acurata, aggiornata, y después pasamos a cosas clásicas. Y no una vez, y no dos veces, me escribieron unos, ¿cómo llamarlos? Románticos, conversos románticos del mundo mundial, en diciéndome, nosotros queremos oír estos filmes, no queremos oír solamente la posición sefaradí tradicional y no nos interesa lo de la academia que se puede... Bueno, aquí también les estoy mostrando que no es una invención mía. Los jajamim de los sefaradim empezaron con ¿cómo llamarlo? Actitud académico, ya en el cabo del siglo XIX, quiere decir 120 años atrás. Así que no es ninguna invención mía, que ellos, y lo escriben a todos los sefaradim, dicen que esto es lo que interesa a toda la gente. Los interesa la autoría, los interesa el contexto. Bueno, ahora, si ya empezó el Ancina, tengo yo también derecho de decir que no tiene razón. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos sabiendo que como el canon judío tiene 3 niveles, la Torah, los Nevi'im y los Ketuvim. Si el libro de Ruth fue producido por mano de Shemuel Anaví, hiciera parte de los Nevi'im. Shemuel está en los Nevi'im, ¿no? Los Shofetim están en los Nevi'im. Y Ruth también estuviera en los Nevi'im. ¿Por qué? Porque ahora lo sabemos con seguridad, que los 3 estratas del canon son realmente, como cualquier canonización, son no 3 géneros, sino 3 épocas. La canonización tiene que ver con la época. Se escapó una época, se escapó el canon de aquella época. Se escapó la época de los profetas, empezó la época de los Ketuvim. Ahora, Ruth es uno de los más viejos libros de los Ketuvim. Cuando fue escrito el libro de Ruth, no tuvieron ni haber del mundo, no tuvieron... claro, sí, Jonathan. Bueno, cuando fue escrito el libro de Ruth, ya no... El autor del libro de Ruth quiso que el libro entrase a los Shofetim, a los Nevi'im. ¿Cómo lo sabemos? Porque él quiere decir que en su tiempo ya existió el canon. ¿Por qué? Porque él empieza
con las palabras Vihi bime shefot hashofetim, Vihi ra'av ba'aretz. Y escapa con la historia de David, ansina que quiso entrar justamente entre Shofetim y Shemuel. Y para hacerse entrar, ¿no? Con los covdos, un covdo le hicieron en el empesillo, que es el escapamiento de los Shofetim. ¿Cómo escapa el libro de los Shofetim? Encima empieza el libro de Ruth. O cómo habla el libro de los Shofetim, 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 y este libro empieza con Vi bimei shefot hashofetim. Y después se escapa con la tema del primer libro de Shemuel, que es el tema del establecimiento de la casa royal de David, el rey. Por esto el libro de Ruth quiso entrar justo entre estos dos libros. Ahora, solamente no tenemos mucho tiempo por la, ¿cómo llamarlo? Por la interrupción que hemos hecho el Internet y el Bezek. A ver, ¿cuánta gente hay aquí que estudiaron literatura? ¿Tú? Bueno, tenemos dos. Ahora, a ver el simbolismo de los nombres. En primero vos diré solamente la fábula del libro. ¿Cómo es la fábula? Un hombre que se llama Elimelech, que está casado con una mujer que se llama Naomi, tienen dos hijos que se llaman Mahlón y Chilión, se van, aquí empezó la hambre y ellos se van a la tierra de Moab. Ahí se casan, Mahlón con Ruth, Chilión con Orpá. Se muere Elimelech, se muere Mahlón, se muere Chilión. Se levanta la buena de Naomi para retornar con sus dos, que le vienen estas nueras, con dos sus nueras, para retornar a la tierra de Israel. Partieron de la ciudad de Moab, se van a Yehudá, les dice Ruth, mira, les dice Naomi, miren, tanto si mañana tenga yo hijos, hasta que estos hijos se engrandezcan para poder hacer hijos a sus hermanos muertos, van a pasar muchas aguas por el Jordán. Mejor entonces idvos cada una a la casa de vuestro padre, para poder casarse con los demás. ¿Por qué? Porque si vienen con ella a Yehuda, no pueden casarse con cualquier, sino tienen que casarse según las leyes de Yibum. Y según las leyes de Yibum, son los primos hermanos y los segundos hermanos de sus maridos muertos que tienen que casarse con ellas. Bueno, una de las nueras se va a la casa y la otra se va con Ruth, y la otra se va, con Naomi. Naomi viene a la tierra de Yehudá y dice a todos, no me llamen Naomi. Naomi quiere decir en hebreo, Naim, quiere decir placiente. Y él les dice, no me llamen placentera, me llamen Arga, porque el Dios me amargó las vidas. Me llamen Arga y Amarga. ¿Entienden? Y esto es la llave para el entendimiento del libro. ¿Por qué? Porque tenemos una mujer, tenemos Elimelech y dos hijos, Mahlón y Chilión. Ahora, Mahlón en hebreo quiere decir ¿qué? Perdonanza, Mejilá. Y a él le fue perdonado cuando su mujer Ruth, ahora, el shoresh del Resh Vav Tav en hebreo es mismo como, el shoresh de Resh Vav Tav en moabita, en moabí, es mismo como Resh Vav Shin en hebreo. Os daré un ejemplo. En hebreo estamos diciendo Ehad, Shetaim, Shalosh. En árabe estamos diciendo Ehad, Wahad, Etnin. Shetaim, Etnin. Quiere decir el Shin, Sh, hebreo, pasó a T en árabe. Shalosh, Talat. Shalosh, Talat. De nuevo, el Shin pasó a T.
Misma esta relación entre el hebreo y el árabe existió entre el hebreo y el moabita. Ahora, Resh Vav Tav en moabita es Resh Vav Shin en hebreo. Y esto significa Yerusha. Resh Vav Shin, la Reshet, Yerusha. Ahora, el perdón que se casó con herencia, el pecado le fue perdonado cuando la herencia vino a la tierra de su herencia y le estableció hijo que llevará su nombre. ¿Entienden? Y el otro hijo se llama Gilión. Gilión en hebreo significa escapamiento. Y este se cayó con la espaldica, porque Oref en hebreo significa espalda. Ahora miren, si esto no es literatura, yo soy reina de Inglaterra. La espalda aboltó la espalda, la espaldica o la espaldera, orpa, que se llama espalda, Oref. La espaldica aboltó la espalda a su suegra. Con esto, su hijo, se escapó la historia de su marido que se llama escapamiento. Gilión, Leshon Kelaya. Gilión, Leshon Kelaya, Leshon Kale, Leshon Sof, Leshon Kado. De otro lado, la herencia Ruth, que vino con Naomi a su herencia, causó perdonanza a su marido que se llama perdón. Mahlón es perdón. Ahora, ¿por qué todo esto? Aquí tengo menester de ollas, no digo de orejas muy abiertas. Hay un pasuk en la Torah que dice, Amoni u Moavi, dor asiri, lo yavo lahem bekal Adonai. Amoni y Moavi, la decena generación suya no puede entrar a la comunidad del Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Amón y Moab son hijos de Lot y sus hijas. Quiere decir una gente que vinieron al mundo por incesto. De otro lado, fueron salvados. ¿Cómo fueron salvados? A ver, ¿quién de la gente aquí conoce la historia? ¿Cómo fueron salvados Lot, su mujer y dos sus hijas? Por Achnasat Orechim. Por Achnasat Orechim quiere decir por hospitalidad. Siendo que era que tenía mucha Achnasat Orechim, así se dice en judeo español. ¿Cómo decirlo en español? No sé. Era muy hospitalario o algo así, ¿no? Y esto es una cosa que él la heredó de Abraham. Y él se comportó como Abraham. Y cuando vinieron los ángeles para destruir la ciudad, él los hizo entrar. Vinieron los sedomitas de Sedom y dijeron que quieren echarse con los musafires. Y salió Lot y dijo, tomen mis hijas, solo no me toquen a los musafires. Esta es Achnasat Orechim, primo punto del mundo, ¿no? Solo en el Oriente, solo en el Medio Oriente. Y por esto lo tomaron los ángeles a él y a su mujer y a dos sus hijas. La mujer se voltó, se hizo una estatua de sal y las hijas pensaron, como todas las urbanas, pensaron que no hay vida afuera del centro de la ciudad, ¿sí? Y cuando el padre se emborrachó, se echaron cada una con él, pensando que son la única gente en el mundo mundial. Esto lo piensan los urbanos mucho. Y lo que pasa, nacieron dos hijos, Amón y Moab. Estos dos hijos nunca nacieran si sus padres y sus nono al mismo tiempo. Lot no era un Machnis Orechim, quiere decir una persona hospitalaria. Entonces, lo que pasa cuando los judíos pasan por el desierto, Amón y Moab, en lugar de salir frente a ellos con pan y con sal,
los quieren atacar. Y con esto dice Santo Bendicho él, estos 10 generaciones de ahora no pueden recibir visa de entrar a Israel para casarse y vivir con los judíos. Bueno, pasaron cientos de años. Los judíos, la élite de Jerusalén, fueron llevados a Babel, a Babilonia. En Babilonia, por primera vez en la historia judía, en Babilonia se creó un judaísmo haredi, un judaísmo ultraortodoxo. ¿Qué quiere decir esto? Esta gente retornaron de ahí con un concepto que el judaísmo es una religión. El judaísmo no es más como era antes, una constitución del país, sino una religión. Ahora vienen por aquí, ahora tenés que abrir las orejas muy bueno. Ezra y Nehemia vienen por aquí. Ezra y Nehemia quieren hacer una reforma del judaísmo, quieren jaredizar a todos. La gente que vivieron aquí todo el tiempo, les dicen, ¿a vosotros qué os parece? Retornados a vuestra Polonia con vuestros tráimeles y a vuestra Babilonia con vuestros babeliques, ¿no? O babilonluques, y a vosotros dejadnos en paz. Ahora, Ezra y Nehemia tuvieron un grande problema en el facto que el hijo del Cohen Gadol era casado con la hija del Sambalat, el rey de Shomerón. Esto significa que el nieto del gran Cohen era al mismo tiempo, del gran sacerdote, era al mismo tiempo nieto del rey medio judío, medio pagano. Quiere decir del rey de Shomerón, que son unos judíos paganizados, judaizados. Quiere decir, Nabucodonosor tomó de ahí a los judíos, se dejó una parte. No a los judíos, digo a los 10 tribus. Los dejó ahí una parte, truchó otra gente, esta otra gente se mezclaron con ellos, estos un poco se paganizaron y otros un poco se judaizaron. Y se hizo una musaká. Y ahora el nieto de tal y el nieto del gran sacerdote es la misma persona. ¿Por qué? Porque el hijo del gran sacerdote está casado con la hija de Sambalat. Viene ahora el bueno de Ezra y dice, estos que viven en Moab, tanto si pasan a guardar la Torah, no nos podemos casar con ellos 10 generaciones. ¿Por qué? Porque está escrito Amoní u Moabí, 10 generaciones que no entre al Kahal Adonai. Ahora viene una interpretación muy haredí. Claro, no es histórica. ¿Por qué? Porque si la interpretación de Ezra y Nehemia, verso a este pasuk, era la verdadera, entonces, diremos así, de punto de vista literario, la Torah ha dicho, de ahora, de salida de Egipto, 10 generaciones no los dejes entrar. Esto es lo que dice la Torah. Viene Ezra y dice, no. Lo que quiso decir la Torah es, esta gente, tanto cuando convierten, no se pueden casar con judíos nacidos. 10 generaciones tienen que casarse unos con otros, ¿no? Ahora viene el libro de Ruth y dice, si Ezra tiene razón, no hay Mashiach. ¿Por qué? Porque Mashiach es hijo de David y David es hijo de una Moabía. ¿Entienden? Ancina que no es ningún libro histórico, es un libro polémico, literario, idilista. ¿Entienden? Si no me entienden, lo explicaré en otra frase, es importantísimo que lo entiendan. El libro de Ruth, ¿desde cuándo nos interesa cómo se llaman las bisnonas de los reyes? No nos interesa. No sabemos cómo se llamaba ninguna bisnona de ninguna personalidad importante en la Torah y en los Nevi'im y en los Ketuvim. Y sola y prima, prima y sola vez, o prima y única vez, que nos van escribiendo un libro entero de cómo se llama una bisnona, no la madre, cómo se llama la bisnona de un rey, es en el caso del rey David. ¿Y por qué? Porque estos dos libros
están en una guerra profunda. Ezra y Nehemías es un libro Haredi que quiere embaldar la conversión, de los Shomeronim que viven en Shomerón y Moab, en todas estas tierras. Y ellos dicen, este pasuk significa que no podemos casarnos con ellos tienen que casarse con sí, no con nosotros. Y dentro de 10 generaciones pues podemos casar con ellos. Viene el libro de Ruth, y en lugar de decir tonterías y babajadas, el libro dice, bueno, el rey David era bisnieto de una moabía. Por esto, todo el que cree en la interpretación esronehemiana de aquel pasuk de la Torah no cree en el Mashiach. Antes que todo cree que la dinastía que tenemos, la casa de David, es una dinastía ilegal de bastardos, y afuera de esto también no cree en el Mashiach. Ahora, ¿cómo el judaísmo solvó el problema entre estos dos libros? Porque un libro dice la noche y el otro dice el día. No pueden estar de acuerdo de ninguna manera. Se les hizo armonización. ¿Cómo? Dijeron los Jajamim, lo que dice Ezra y Nehemías sobre el pasuk de la Torah propia, no vos entre Amoní y Moabí al cal 10 generaciones, es verdad. Y lo que dice el libro de Ruth, que Ruth era moabía, también es verdad. La Torah no habló de las hembras, habló solo de los machos. Ansina, no vos entre Moabí y no vos entre Amoní, quiere decir los machos. Las mujeres sí pueden entrar. Ahora, claro, esto es una mamada del dedo súper turbo hermosa. ¿Por qué? No pasó 10 dorot. No tiene que pasar nada, porque ellos dicen, los Jajamim dicen, del empecillo, los que escriben el libro de Ruth dicen que lo que dice Ezra es tontería, porque ya pasaron 20 dorot de la salida de Egipto, así que la mitzvah no tiene más nada que ver. Los de Ezra y Nehemías dicen, no, de cada conversión tienen que pasar 10 generaciones, y estos conversos deben casarse de entre sí. Un moabí con una moabita, un moabí con una moabita, un moabí con... Después de las 10 generaciones pueden casarse con nosotros. Ahora vienen los jajamín y dicen, uno dice blanco, uno dice negro. Vamos a decir griso. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron de una manera muy sencilla. Dijeron, los dos tienen razón. Ahora, ¿cómo los dos tienen razón? Dicen, mira, Ezra dice que Amonim y Moabim no pueden entrar. No pueden entrar. Y Ruth dice que las Moabiot pueden entrar, porque estas son mujeres y estos son machos. Esto es parecido a aquel cuento que dicen que un marido viene a un rubí y le dice, no sé, Ribí Meir, es que tengo un problema, mi mujer, y esto, y aquello, y esto, y aquello, y esto, y aquello. Le dice, quítala. Salió el marido, entró la mujer, le dice, mire, Rubí, mi marido, ansina, y ansina, y ansina, y ansina. Le dice, ¿sabes qué? Tienes razón. Salió ella, entra la rubisa, le dice al Rubí, ¿no le dijiste al marido que tiene razón? Dice, sí. Y dice, ¿y no le dijiste a la mujer que tiene razón? Dice, sí. Y dice, ¿y cómo pueden tener razón los dos? Le dice, ¿sabes qué? Tú también tienes razón. Bueno, esto es la armonización cuando no se quiere confrontación. Y tenemos otro ejemplo muy sefaradí. Sefaradí, Ansina Haliz y Asli, que dice, un día vino el bueno de Johá a un jajam. Y le dice, Rubí, yo me quiero casar con tala y tala. Le dice el Rubí, Besimantov. Le dice, ama, mira, me dijo el padre mío que me va a echar de la casa si me case con ella. Le dice, entonces no te cases. Dice, ama, me dijo la muchacha que se va a entosegar si no me caso con ella. Dice, entonces que te cases. Dice, ama, me dijo la madre de la muchacha que me va a entosegar a mí si me case con ella. Dice, entonces no te cases.
dice, ama me dicho la muchacha que se va a echar del balcón si no me cae. Le dice el rabí, ¿sabes qué? Yo tengo una solución. Allora vate al Hoja, hazte turco. Le dice Johá, ¿y cómo esto me resuelve el problema? Le dice el rabí, el tuyo no sé, ama el mío lo solva muy bien. ¿No? Así hazte turco y el rabino no tiene problema. Bueno, retornando a nuestra cuestión. Entonces, aquí tenemos un libro, realmente es un panfleto político, escrito de una manera literaria idealista, como si en verdad hablábamos de una biznona con, con dos hijos y los hijos se le murieron y las nueras, una la dejó y otra vino con ella y retornó y todo esto. Ama todo esto, claro, es como las discusiones que tenemos en el Knesset hoy. La única diferencia es que aquella gente hace 3000 años eran una gente delgada, intelectual y supieron escribir, y ahora tenemos unos idiotas que saben solo gritar. Ama antes teníamos gente literaria, que sabían meterlo en palabras, sabían usar la péndola. Bueno, ahora retornándonos al Rabí Benvenisti, y dice así, que el nombre del componedor y el escribidor de esta Megilá, según nos dijeron nuestros señores Jajamim Zichronam Libraja, es que Shemuel Anaví la escribió. Según dijeron, Shemuel escribió su libro y el libro de Shofetim y la Megilá de Ruth. Y la idea de Shemuel Anaví de escribir esta Megilá de Ruth fue para hacer como una agdamá para su libro, el cual es Shemuel Rishon Besheni. Hacer agdamá a Shemuel o hacer hatimá a los Shofetim. Y como él es escritor, ahora esto es interesantísimo. Los Jajamim, cuando dijeron esto, consintieron que el libro como si perteneciera justo entre los Shofetim y Shemuel, ¿no? Ama, claro, no pertenece al mismo stratum del canon porque fue producido 300 años después. Ahora, ¿cuándo fue producido? De ainda no se supo nada de los Ketuvim. Y por esto quiso hacer Kovdos y entrar a los Nevi'im. No lo dejaron entrar a los Nevi'im, los metieron aparte. Después vinieron otros libros. Todos los libros que no alcanzaron de entrar a los Nevi'im, al cabo se hicieron Ketuvim. Bueno, entonces, dice que a esta razón la hizo esta Megilá para dar a saber a nosotros de dónde pervino la familia del rey David. Y por darnos a mostrar que también sus padres fueron hombres derechos, según se ve de la bondad que hizo Boaz, y como el Dios Baruj Hu hizo maravillas con esta familia, que le encontró a su papú, el cual es Boaz, una moza forastica. Forastica. Ahora, forastero no es un verbo de buena connotación. Cuando solo hace diminutivo, sale más mejor. Forastica. No es una forastera, es una forastica de la tierra de Moab, que la cual después de muchos rodeos y vueltas, ahora, muchos rodeos y vueltas es un modernismo. Ningún rabino 50 años atrás o 50 años antes no hablaba de la Torá y de los Nevi'im y de los Ketuvim diciendo rodeos y vueltas, ¿no? Porque cada palabra tiene sus profundidades y, ¿no? Rodeos y vueltas puede decir solamente un autor modernista. Y le fue para él por mujer, y que de esta se plantó la familia del rey David. Y lo que empezó por contarnos de Boaz, y no de los padres de antes de Boaz, la razón es que aquellos ya los conocemos nosotros, de la ley de Moshe Rabenu alaba Shalom. ¿No? Inglés, Rabenu. Alaba Shalom. Sí. Como el cuento de Yehudá y Tamar, el nacimiento de Pérez y Hezrón y de Nachshon. Nosotros ya sabemos que era nací a el Shevet, tribu de Yehudá. Todo estos son acontecimientos de la familia del David el rey, desde la Torá hasta el tiempo de los Shofetim. Dice, y lo que no nos empezó a contarnos de Salmón,
La razón, no Salomón, Salmón, Hezrón, Obed. Dice, la razón es que a Salmón no le aconteció ninguna cosa de Hidush semejante a Boaz. En manera que este libro, todo es un cuento, un acontecimiento de una familia del Shevet de Yehuda. Y Bitirea, tenemos otra palabra turca, creo que es turca, y Bitirea en el pervenimiento del Hijus quiere decir pedigré, de David, el cual es el capo y el tronco y la raíz a los reyes de Yehuda. Y que por esto torna por nombrar los Dorot de Pérez, hijo de Yehuda, y camina y conta los engendramientos fin a David. Que con esto, Shemuel David, el cual es el escribidor de esta Megilá, descubilló la idea de su libro por darnos a saber el firmamiento de la familia de David y que la raíz de la familia de Ishai es su tronco santo, que con el cuento de esta historia se ve como Boaz era un hombre virtuoso, limpio de corazón, y Ruth buena de mañas y temedera del Dios. Temedera del Dios también es una solución lingüística interesante. Temedera del Dios. Que de suyo se entiende que la rama que sale de unas plantas como estas, semejante a ellos son. Ahora, podemos ver que sí hay hebraísmos de Inda, como Dorot, Megilá, ¿no? Yihus, que todavía hay turquismos, Bitirea, ama, el espíritu ya se hizo muy occidental y también el léxico se hizo más occidental. Aval más occidental, para un autor rabínico masquil, no significa exclusivamente occidental. Y por ahí entra una distinción muy importante entre la literatura rabínica modernista y diremos jurnalismo sefaradí y semejante. La literatura rabínica, tanto cuando adopta neologismos, occidentalismos, hispanismos, tanto cuando adopta conceptos e ideas, no deja de usar soluciones lingüísticas viejas, turcas, hebreas, menos ama las usa. Las usa con toda la naturalidad y en aquel momento, en libros no rabínicos, estamos viendo si aparece una palabra totalmente modernista, tomada de una lengua occidental, en paréntesis meten el turquismo que se usa en judeo español. Se ve que los quieren quitar. Entonces, lo que quieren decir es, en 10 años vinientes, por medio de los jornales, os vamos a introducir palabras nuevas al lado de las viejas. La preferable es la nueva. La vieja está en paréntesis solamente para poder entender por medio de ella la nueva. Después quitaremos las viejas y y los rabinos no lo hacen nunca. Los rabinos, si no tienen, en este momento, empiezan a preferir soluciones occidentales. Si no las tienen, no usan estas combinaciones bastardeadas, ¿no? De meter un modernismo y al lado meter un viejismo oriental, sino temeles, ¿no? Bueno, y ahora, tocante también lo que hay a este cuento de Boaz con Ruth, una partida semejante al acontecimiento, al acontecimiento, bueno, nosotros también no vamos a seguir mucho más, solamente para escapar el pasaje. Dice, tocante también lo que hay a este cuento de Boaz con Ruth, una partida semejante al acontecimiento de Yehuda con Tamar, que en todos dos fueron mujeres tzadkaniot, justas y buenas, y no los hombres. La honestidad cubillaba sus fachas, y que después de muchos rodeos y vueltas, apareció el Dios Baruj Hu para hacer cosas nuevas en la tierra. Que la mujer busque a su marido, esto es lo que está escrito en el libro del profeta,
que dice, Hadashah ani oseh ba'aretz, isha tesovev gaver. Que la mujer busque a su marido contra la natura que el hombre busca a su mujer. Que esto muestra sobre la hashgaha propiada y respartada en esta planta hermosa. Estamos continuando también con las palabras como sadkaniot, hashgaha. Solamente os quiero mostrar que ellos siguen, toman lo nuevo, a no echan lo viejo. Bueno, solamente para escapar el pasaje, dice que esto muestra sobre la hashgaha apropiada y respartada en esta planta hermosa, que la cual fue por maravilla a todos los pueblos, un resparte de las mañas buenas y codiciadas y la justedad y moral que nos demuestra este cuento en los días de este Señor, el cual es Boaz. Que de este cuento se ve que en aquella época la riqueza y el haber no prevalía ninguna cosa y no estimaban a los señores según la pesgadía del oro y la carga de la plata, otro que lo estimaban a el hombre por su derechedad y sus mañas las buenas. Bueno, la vez que viene vamos a continuar con Ruth solamente para ver un poco más del, me hablo es moderno y modernista. Y aquí os dejaré solamente con un concepto rabínico basado en el cuento de Yehudá y Tamar. Conocéis el cuento de Yehudá y Tamar, ¿no? Que Yehudá tenía un hijo se casó, este hijo se casó con Tamar, se murió, otro hijo se echaba con Tamar, ama no la quería empreñar y lo mató el Dios. Y este se llama Onán y de ahí nos vino la palabra onanía, onenut, ¿no? Porque es el hecho de Onán. Y Yehudá se quedó con un tercer hijo y con esta nuera que era fan fatal. Ya se le murieron dos hijos, no le quiso dar el tercer. De otro lado, no la quiso dejar que se vaya a su casa, que se case de nuevo. La dejó como una monja. Y ella esperando y esperando y esperando. Y al cabo entendió que este no la va a dejar de casarse con Shiloh, su hijo. Ella se vistió de prostituta, se metió de Uruspú, se metió en una cruzada de caminos, pasó por ahí Yehudá, se echó con ella, no tuvo paras para le pagar, le dio el anillo y el bastón. Y ella se fue con aquel anillo y con el bastón. Él mandó después a un mozo con el corderico, la buscaron, él dijo, ¿dónde está la zona que estuvo aquí? Le dijeron, no hubo aquí ninguna zona, con esto se escapó. Después empezó a subirle la tripa, la quitaron para la matar, viene Yehudá, su suegro, y él le dice, estos pertenecen al hombre con el cual me eché. Y quitó su bastón y su anillo. Y él dijo, Sadeka mimeni, ella es más justa que yo. Y ansina se nació el hijo que es del incesto, entre el suegro y la nuera. Y por esto, dijeron nuestros señores Jajamim, de bendicha memoria, todos los kelim del santo bendicho él son rompidos. Quiere decir, si el santo bendicho él escogiera una cosa fuerte y importante, y después esta cosa alcanzaría algo, todos decían, bueno, es Gidón que lo alcanzó, ¿no? Por esto el Dios escoge una cosa que no tiene ninguna, ¿cómo llamarlo? Que no tiene ninguna chance, ¿no? El matrimonio incestuoso y una muhajera que entró de Moab y de ahí viene el Mashiach. ¿Por qué? Porque todos los kelim del santo bendicho él son rompidos. El santo bendicho él, ¿cómo va el pasuk del Teilim? Lev Nishbar. El santo bendicho él nunca echa al corazón abatido o al corazón rompido. El santo bendicho él se arrodia de cosas rompidas, diremos así. Y por esto, cuando lo mandó a Gidón de escoger gente, entonces le dijo, toma a todos los soldados de Israel
y id vos ahora a la agua. Y todos los que beban la agua como machos, ¿no? Quiere decir, levantando la agua para ellos y mirando. Estos, déjalo irse a casa. Y todos los que se abocarán como animales para beber la agua directamente del chai, quiere decir gente que no tiene nada que ver con la táctica y estrategia, porque en medio de una guerra, en lugar de mirar alrededor, ellos se abocan totalmente al agua. Le dijo el rey, estos tómame, con estos vencerás la guerra. ¿Por qué? Porque no quiero que digan que el sal venció la guerra, sino quiero que digan que el Dios venció la guerra. Bueno, con esto escaparemos esta vez aquí y nos veremos con ayuda del Dios la semana que viene a las 4 la hora. Amén. Gracias. Sanos y vivos. Y tú. Chao, chao. Shalom, Bye. shalom. End.